La verdad es que me pasa a menudo. Estoy en el supermercado, en la sección de frutería, y me quedo mirando una montaña de mandarinas intentando adivinar cuál será la buena. Sí, es un clásico. Coges dos, una pesa más que la otra, una parece más fácil de pelar, y te preguntas, ¿qué hace que una sea perfecta y la otra, pues, una decepción? Detrás de esa simple elección hay un mundo de ciencia que normalmente no vemos. Y es precisamente a ese mundo al que nos vamos a asomar hoy. El material que tenemos entre manos es una recopilación de estudios de campo de una empresa llamada Botanitech. Ajá. Son informes muy técnicos, llenos de datos sobre cómo ciertos tratamientos bioestimulantes afectan a los cítricos en Chile. Pero nuestra misión es traducirlo, encontrar las claves que explican por qué esa mandarina perfecta existe. Exacto. Queremos entender cómo la ciencia agrícola de hoy no solo busca que haya más fruta, sino que esa fruta sea mejor. Que sea de más calidad. Más sabrosa, más resistente, con más zumo. Y para ello vamos a analizar los resultados en mandarinas, clementinas, naranjas y limones. Iremos desde lo más visible, el tamaño, hasta lo invisible, la salud de las raíces del árbol. Esto va a ser un viaje fascinante. Comencemos entonces por el principio, por la fruta que casi todos tenemos en casa, la mandarina. Los primeros estudios se centran en dos variedades muy populares, la W. Murcott y la Tango. Vale, y el primer caso que documentan, de la W. Murcott en Ovalle, ya arranca con unos números que, bueno, a mí me llamaron mucho la atención. El informe dice que aplicaron un producto, Botan Foliar, en un momento muy concreto. ¿Cuál es ese momento? Lo aplicaron en la fase de cuaja. Para que nos entendamos, es ese instante delicado y casi mágico, justo después de la floración, cuando la flor fecundada pierde los pétalos y empieza a transformarse en un fruto diminuto. ¿Ah? El nacimiento de la mandarina, por así decirlo. Eso es. Un momento de altísima demanda de energía para la planta. Entendido. El pistoletazo de salida para el fruto. ¿Y los resultados de aplicar el tratamiento justo ahí son? Bastante llamativos. No solo una cosa, son varias. El informe habla de un aumento del 23% en el calibre comercial. Sí. Esto significa que había muchas más mandarinas del tamaño grande, el que se vende mejor. ¿Correcto? Pero ahí no acaba la cosa. Esos frutos no solo eran más grandes, sino que también eran un 14% más pesados. Y aquí viene el dato que a menudo se pasa por alto pero que es fundamental. Eran un 32% más firmes. Un 32% más de firmeza. Sinceramente me cuesta imaginar qué significa eso en la práctica. ¿Quiere decir que la piel es más dura? ¿O que la pulpa es menos jugosa? Es una pregunta excelente, porque firmeza suena a algo que solo le importa al transportista. Claro. Pero no es así. No se trata de una piel más gruesa ni de menos jugo. La firmeza viene de una estructura celular más fuerte y cohesionada en todo el fruto. Para el agricultor y el distribuidor es oro. Significa que la fruta sobrevive mucho mejor al viaje del campo a la tienda sin magullarse. Vale. Y para quien la compra, significa que esa mandarina aguantará perfecta en el frutero durante más tiempo, sin arrugarse ni ponerse blanda a los 2 días. Es un indicador directo de calidad y vida útil. Ahora lo entiendo. Es la diferencia entre la fruta que llega perfecta y la que parece que ha sufrido un combate de boxeo. Y lo interesante es que en otro estudio con la misma variedad, la W. Murcott, pero en otro lugar, cambiaron el momento. Ya no fue en la cuaja, sino durante lo que llaman la caída fisiológica. Exacto, que es otra fase crítica. Es el momento en que el árbol, de forma natural, decide de cuántos frutos pequeños puede hacerse cargo. Y bueno, deja caer el resto. Una selección natural. Es un proceso de selección natural, sí. Intervenir ahí es como darle al árbol un extra de energía para que pueda quedarse con más frutos y alimentarlos mejor. Y funcionó. Los resultados fueron distintos, pero igual de positivos. Un 29% más de peso por fruto. El documento trae unas fotos comparativas que son la prueba del algodón, vamos. Sí, son muy claras. Ves la bandeja de mandarina sin tratar junto a la tratada y la diferencia de tamaño salta a la vista. No hace falta ni leer los números. Lo que estos dos estudios demuestran es algo clave en la agricultura moderna. El cuándo es tan importante como el qué. Y para ilustrar esto, el caso de la mandarina Tango en Peumo es perfecto. A ver. Aquí no probaron uno, sino 3 momentos de aplicación distintos, y cada uno dio un resultado diferente. Como si tuvieran 3 objetivos distintos. ¿Esto es como afinar un instrumento? ¿Qué consiguieron con cada aplicación? Pues mira, la primera aplicación, la T1, la hicieron antes de la floración. Curiosamente, no produjo más kilos totales, pero sí que consiguió la fruta de mayor calidad.
¿Más calidad en qué sentido? Mandarines más grandes y pesadas, de unos 101 gramos de media. Era la estrategia de calidad premium. Vale, para el mercado gourmet, por así decirlo. Exacto. Luego, la aplicación T3 la hicieron justo antes de que llegara el frío, para proteger a los pequeños frutos. Y esta fue la estrategia de máxima producción. Consiguieron casi 43 kilos de mandarinas por árbol. Vaya. Y finalmente, la T2, que se hizo durante la formación del fruto, no buscaba ni tamaño ni cantidad, sino sabor. Logró un aumento del 16% en los sólidos solubles, que se miden en grados Brix. Grados Brix. En términos sencillos, eso es el azúcar, ¿verdad? Es la medida científica del dulzor, correcto. Más grados Brix, fruta más dulce. Así que el agricultor tiene en su mano un panel de control. Dependiendo de si su mercado le pide fruta de gran calibre, mucha cantidad o un extra de dulzor, puede decidir. O sea que la pregunta ya no es si funciona, sino qué objetivo se quiere priorizar. Esa es la cuestión. Entendido. En las mandarinas parece que la partida se juega en el tamaño, el peso y el dulzor. Pero me imagino que no es lo mismo para una clementina de exportación que tiene que sobrevivir un viaje en barco de varias semanas. No, claro que no. Ahí la resistencia, esa armadura de la que hablábamos, debe serlo todo, ¿no? Has dado en el clavo. Con las clementinas, especialmente las destinadas a mercados lejanos, la calidad interna y la integridad de la piel son críticas. Y aquí, los datos del informe sobre la clementina oro grande son, como mínimo, espectaculares. Así. Con un tratamiento aplicado entre la floración y el inicio del crecimiento del fruto, consiguieron un 50% más de peso promedio. Espera, ¿un 50%? Eso es una barbaridad. Es como pasar de una clementina normal a casi una naranja pequeña. Es un aumento masivo. Pero si profundizamos en los datos de ese mismo estudio, hay una cifra que es todavía más reveladora, aunque no sea tan visible. Un aumento del 88% en el calcio ligado. Otra vez el calcio ligado. Antes lo mencionamos con la firmeza. Creo que tenemos que pararnos aquí. ¿Por qué el calcio es tan importante? ¿Y por qué se mide específicamente el ligado? No vale cualquier calcio. Muy buena pregunta. El calcio es como el cemento en la estructura de una pared. Otros nutrientes, como el potasio, se mueven mucho dentro de la planta, van y vienen. Pero el calcio, una vez que se integra en las paredes de las células de la fruta... Eso es el calcio ligado. Exacto. Se queda ahí y proporciona rigidez y estabilidad. Es el esqueleto estructural a nivel microscópico. Un 88% más de calcio ligado es como cambiar los ladrillos de una pared por bloques de hormigón armado. Una explicación clarísima. Es un refuerzo invisible que lo cambia todo. Y supongo que esto no solo afecta a la piel, sino también a la piel que es la primera línea de defensa. Precisamente. Y eso nos lleva a otro estudio del informe, esta vez con clementinas oronules en ovalle. Este se centró específicamente en la cáscara. ¿Y qué vieron? Midieron el calcio en la piel y vieron un aumento del 30% en calcio soluble y un 12% en ese calcio ligado del que hablamos. O sea, una piel más rica en calcio. ¿Y eso en la práctica se traduce en? Se traduce en una barrera mucho más resistente, una piel que aguanta mejor los pequeños golpes de la recolección, que es menos propensa a mancharse o agrietarse por cambios de temperatura y que resiste mejor a los patógenos. De nuevo, es la ciencia invisible la que consigue que esa clementina llegue a un supermercado en otro continente con un aspecto impecable. Como si la acabaran de coger del árbol. Eso es. Todo esto es fascinante. Hemos hablado del tamaño, del peso, del dulzor, de la estructura interna, de la piel, siempre centrándonos en el fruto. Pero el fruto es el resultado final. ¿Qué pasa con el árbol? ¿Nos dan los informes alguna pista sobre la salud de la planta en su conjunto? Sí, y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque pasamos de mejorar el producto a mejorar la fábrica. Los estudios sobre naranjas y limones nos dan una visión mucho más integral. Vale. Por ejemplo, en un ensayo con Naranjo Valencia, uno de los tratamientos consiguió algo que cualquier persona que se haga un zumo por la mañana entenderá al instante. Un 41% más de porcentaje de jugo. Un 41%. Perdona que insista en los números, pero eso es una locura. Estás diciendo que de 2 naranjas de aspecto idéntico, una podría darte casi la mitad más de zumo. ¿Cómo es eso posible? Pues esa es la pregunta del millón. Y la respuesta no está en la naranja, sino mucho más abajo, en el suelo. Para entender de dónde viene esa mejora, tenemos que mirar a las raíces. Ah, claro. Y para eso, el estudio del limonero Eureka es increíblemente revelador.
En este caso usaron un producto específico para las raíces, Botanroot. ¿Y qué ocurrió bajo tierra? Ocurrió algo que lo cambia todo. Consiguieron un aumento del 94% en la cantidad de raíces finas. Hablamos de las raíces más pequeñas, las de menos de medio milímetro de diámetro. Que son las importantes, ¿no? Son las más importantes. Hay que entender que esas raicillas son las bocas de la planta, las principales responsables de absorber el agua y los nutrientes del suelo. O sea que básicamente duplicaron la capacidad del árbol para comer y beber. Exactamente. Es como si a un atleta le duplicaras la capacidad pulmonar. El árbol de repente tiene un sistema de absorción muchísimo más eficiente. El informe incluye fotos del perfil del suelo, y la diferencia es abrumadora. ¡Wow! Esa mayor capacidad para captar agua y nutrientes es la base que luego permite al árbol producir naranjas con un 41% más de zumo. No es magia, es mejorar la eficiencia del motor. Claro, ya no se trata de engordar el fruto de forma artificial, sino de mejorar todo el sistema digestivo del árbol. Es un cambio de enfoque total. Y esto me lleva a otro concepto que aparece en el informe y que suena muy a ciencia ficción: la eficiencia cuántica. Sí. Lo explican como una forma de medir el estrés de la planta. Es una analogía muy buena. La eficiencia cuántica, o FBFM, es un parámetro que nos dice cómo de bien están funcionando los fotosistemas de la planta. Vamos, su maquinaria para convertir la luz del sol en energía. ¿Como tomarle el pulso a la planta? Ellos muestran que estos tratamientos mejoran ese pulso. En un ensayo con limoneros en hijuelas, el tratamiento no solo mejoró la eficiencia cuántica, sino que disparó la absorción de nutrientes en las hojas. Las cifras son enormes: un 207% más de calcio, un 89% más de fósforo. Son aumentos espectaculares que demuestran que una planta menos estresada y con mejor pulso fotosintético también se alimenta mucho mejor a través de las hojas. Y hay un último caso que me parece muy relevante, sobre todo con el cambio climático. Un estudio en Santa Cruz, después de lo que el informe llama un evento de estrés climático, que podría ser una ola de calor o una helada. Sí. Aplicaron un producto llamado Botanestrés para ayudar a los árboles a recuperarse. Y los resultados fueron visibles y medibles. Los árboles tratados tuvieron un 69% más de brotación activa, es decir, produjeron muchos más brotes nuevos después del shock. ¿Se recuperaron antes? Mucho antes y con más vigor. Y esos brotes eran un 28% más largos. En esencia, el tratamiento les ayudó a recuperarse del golpe mucho más rápido. Entonces, si conectamos todos los puntos, la historia es completa. Empezamos mejorando las raíces, el motor de absorción. Eso permite al árbol estar mejor nutrido y ser más fuerte. Desde luego. Esa fortaleza se traduce en una mayor resistencia al estrés, a los golpes de calor o de frío. Y un árbol sano, bien alimentado y resistente, ¿qué produce al final? Pues produce exactamente lo que vimos al principio. Frutos más grandes, más pesados, más firmes, con más jugo y más dulces. No son acciones aisladas, es un enfoque integral. Claro, que entiende que para tener una fruta de calidad excepcional, primero necesitas un árbol con una salud excepcional, desde la raíz hasta la última hoja. Entonces, si lo resumimos todo, el viaje ha sido increíble. Hemos visto cómo tratamientos muy específicos en momentos clave pueden transformar por completo el resultado. Pueden hacer las mandarinas más grandes y firmes. Para que viaje mejor, sí. Pueden reforzar la piel de las clementinas como si fuera una armadura para la exportación. Pueden aumentar radicalmente el zumo de las naranjas y, lo más importante, fortalecer la salud de los árboles desde la raíz. Exacto. Lo que estos datos demuestran es la consolidación de una agricultura de alta precisión. Se acabó la idea de echar abono de forma genérica y esperar lo mejor. Ya. Ahora se trata de entender la fisiología de la planta, identificar sus momentos críticos y aplicar bioestimulantes de forma casi quirúrgica para obtener resultados muy concretos. Y mientras leía todo esto, no dejaba de darme vueltas una idea. Los documentos nos muestran con un detalle increíble que sucede cuando se aplican estos productos. Vemos los porcentajes, los gráficos, los resultados. Pero el siguiente nivel de curiosidad, y quizá lo más fascinante de todo, es preguntar ¿cómo? Ah, el mecanismo biológico. Eso es.
¿Cuál es el mecanismo bioquímico exacto que hace que una molécula aplicada en las hojas provoque un aumento de calcio ligado en la fruta semanas después? O que un tratamiento en el suelo desencadene una señal que le dice a la planta que casi duplique su masa de raíces finas. Esa es la frontera actual. Entender esas cascadas de señalización interna de la planta. Exacto. Esa es la frontera donde la agronomía se encuentra con la biología molecular, y donde la ciencia de mejorar un cultivo se convierte en una historia de una complejidad y una elegancia que apenas estamos empezando a comprender. Y es un buen lugar para dejarlo, con esa pregunta en el aire.